quisiera presentar con todos ustedes. Mi nombre es Jorge Sandoval Romero, me desempeño como juez en materia familiar en el Distrito Judicial de Otumba con residencia en Tecámac. Debo de agradecer a todos los organizadores de este Seminario Internacional de Derecho por haberme invitado y gracias a la Universidad de León por esta intervención. El tema que vamos a tratar en este momento es precisamente los alimentos en México. Esta circunstancia en nuestro país, como en todo a nivel mundial, pues es un fenómeno de carácter social que aqueja principalmente a los más vulnerables. Nuestro país no está exento de estas circunstancias en donde pues vemos que los niños, las mujeres, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes tienen muchos problemas para poder obtener una pensión alimenticia y bueno, pues es importante que hoy en día se conozca cómo es la temática para reclamar en cada país una situación de esta naturaleza. En nuestro país, afortunadamente, en el año 2011 hubo una reforma constitucional en el artículo 1 en relación a los derechos humanos, en donde ya se considera importante y vital que se respeten por todas las autoridades este tipo de situaciones. Principalmente, pues sabemos bien que la Carta Universal de los Derechos del Hombre establece que es un derecho de todos nosotros el tener una vida digna, el tener una casa, el comer todos los días. Sin embargo, esto trae varias implicaciones, como es preguntarnos cómo se consiguen los alimentos. Y en el caso particular de las personas que cité en primer rubro, como son los niños, pues tenemos muchos memorias y muchas circunstancias de cómo conseguirlos. Se supone en un sentido natural que son los padres que tendrían que otorgar en forma suficiente y necesaria para sus hijos esto precisamente que son los alimentos. En nuestro país se establece que los alimentos se integran por diversos rubros. ¿Cuáles son? Bueno, pues son precisamente los alimentos, el vestido, la habitación, la atención médica y hospitalaria, el esparcimiento y el otorgarle a todos los hijos un oficio, un arte para poder sobrevivir. Pero también es importante destacar que en nuestro país la cantidad mínima que se puede fijar como por concepto de pensión alimenticia es el equivalente a un día diario de salario mínimo. ¿A qué equivale en nuestro país? Equivale a 65.38 de acuerdo a la zona económica en la que se desarrolla. Nosotros tenemos dos zonas. Una es la zona A, que tiene un costo aproximado de 66 pesos, y en la zona B, que es 63.68 pesos. Esto equiparado a lo que es España o Europa a nivel euro, equivale a 4 euros diarios, cuando hoy en día en Europa el salario mínimo que gana un obrero equivale a 21 euros. Vemos de manera significativa la gran diferencia que existe entre México y Europa. Aquí por 8 horas de trabajo se gana 4 euros. Allá me imagino que por 8 horas de trabajo se ganan 21 euros. Ya esto llevado a pesos mexicanos equivale a aproximadamente 340 pesos diarios, haciendo un aproximado. Hay una gran diferencia entre la pensión mínima que se puede fijar para un pequeño mexicano a un pequeño que pueda vivir en Europa. Así las cosas, es importante también señalar que nuestra Ley Federal del Trabajo define al salario mínimo como aquella cantidad vasta y suficiente para un jefe de familia para satisfacer las necesidades más apremiantes, tanto de él como de su grupo familiar. Y esto pues está más que desfasado, puesto que esa cantidad en nuestro país y en nuestra realidad social no alcanza, puesto que si nos vamos a precios reales, aquí un kilo de carne vale 100 pesos, un litro de leche vale aproximadamente 15 pesos, y si hacemos cuentas de todas las necesidades de un niño, por ejemplo, un bebé, necesita pañales, necesita leche, necesita ropa, necesita atención médica, y con 61 pesos o 4 euros no alcanzaría suficiente para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Bajo ese contexto, también debemos recordar que los alimentos se integran por un binomio, que es la necesidad y la posibilidad de quien debe darlos. En este contexto de necesidad, pues prevalece la necesidad del más vulnerable en una relación de acreedor-deudor, es decir, donde el acreedor es el infante, es la mujer, es la persona adulta mayor, o en su caso, las personas con capacidades diferentes. ¿Y quién es el que tiene la posibilidad de darlos?
pues simplemente quien se dedica a las labores propias económicas a proporcionar lo necesario para la subsistencia diaria, que en este caso la mayoría de las veces son los varones. Así, en ese tenor, tenemos muchos problemas que tenemos que resolver nosotros como juzgadores ante una problemática de esta naturaleza. Pues no solamente hablemos de una persona que gane un salario mínimo, sino de una persona que tal vez gane o tenga una pequeña profesión técnica o profesional, en donde muchas de las veces el punto de encono entre los progenitores es precisamente el monto económico que se le tenga que dar a un menor. En nuestro país no hay un criterio definido para establecer una pensión alimenticia. Se establece, por ejemplo, si una persona gana un salario nominal en una empresa o con un patrón, pues un porcentaje, en donde los jueces tenemos la posibilidad de establecer un porcentaje para cada acreedor o cada miembro de la familia, lo que no sucede en el caso de un salario mínimo. En ocasiones se establecen pensiones alimenticias para 3 menores equivalente a un día diario de salario mínimo, porque no sabemos realmente la cantidad que percibe el deudor alimentario. Y en este caso particular, por ejemplo, en una persona que está ganando un salario vía nominal, si por ejemplo hablemos de una cantidad de 10,000 pesos para 3 menores de edad, se fija a través de un porcentaje que queda a criterio de cada juzgador. En el caso personal de su servidor, pues establecemos un 15% para cada uno de ellos. ¿Equivale a cuánto? Al 45% de esas percepciones que obtiene vía descuento nominal. Esto, pues a ciencia cierta no se sabe si realmente sea suficiente para satisfacer las necesidades de estos pequeños. ¿Qué está provocando hoy en día este problema y este fenómeno social? Bueno, está provocando que ya las mujeres también salgan a buscar cuestiones económicas, y esto también provoca un encono con el otro progenitor, porque dice, bueno, si estoy dando una pensión alimenticia, ¿por qué tienes la necesidad de trabajar? Cuando muchas de las veces sabemos que esa cantidad que pueda darse no es suficiente para satisfacer todas las necesidades, aun cuando se pudiese otorgar un servicio médico que, como en nuestro país, en el caso de nuestro país, eso se llama seguridad social, en donde todo aquel trabajador goza de un servicio médico, en donde obviamente paga su cuota correspondiente, pero se le atiende sea de nombre de Seguro Social o ISSSTE, en el caso de nuestro país, y otras denominaciones que tienen los rubros de seguridad social. Bien, bajo esta temática, hoy debemos entender que los alimentos, aun cuando sean un derecho humano fundamental, prioritario, de imperiosa necesidad y de excusable cumplimiento, la gran mayoría no cumple con esta obligación. Y da tristeza, puesto que muchas de las veces hay un aforismo jurídico que los abogados invocan y dicen que nadie está obligado a lo imposible. ¿Qué significa esto? La excusa o el pretexto que pone el progenitor para no dar una pensión alimenticia es que no cuenta con trabajo. Y al no contar con trabajo, significa para estas personas que no pueden dar una pensión alimenticia, lo cual desfasa toda lógica, puesto que ningún ser humano puede vivir sin alimentos. Y máxime, quien tiene que darlos, tiene que vivir necesariamente de algo o de alguien que le ayude para proporcionar estos alimentos. Luego entonces, en ese contexto, esta situación tiene que ser solucionada por el juzgador. Aquí debemos romper con paradigmas de aforismos jurídicos, de tecnicismos, de fórmulas matemáticas, de cuestiones exactas, puesto que, ¿qué debe prevalecer? ¿Una operación aritmética o una necesidad de sobrevivencia, como son los alimentos? Y máxime cuando estamos hablando de gentes vulnerables, como son los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con capacidades diferentes. Así las cosas, la norma siempre, sea en nuestro país, en Europa, en cualquier continente o en cualquier parte del mundo, siempre se ve desfasada por la realidad social. Nunca hay un empate entre una norma y el hecho que se está desarrollando día con día dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, considero que debe ponerse mayor atención y mayor atingencia para encontrar mecanismos ágiles, eficaces, para poder tener garantía de esa percepción alimentaria, pues hoy en día los juzgados en nuestro país, aún a pesar de mandamientos judiciales y de todo lo que pueda implicar la famosa frase de imperio de la ley,
no es suficiente. No es suficiente puesto que ¿de qué forma se está garantizando ese cumplimiento de suministro alimentario? ¿De qué forma se está garantizando un interés superior del niño que marca la Convención Internacional de los Derechos del Niño? ¿De qué forma se puede garantizar que todos los días un menor coma? Estas reflexiones quedan para todo el foro y para todos ustedes para que lo llevemos en su momento a estudio y análisis de las nuevas perspectivas de las normas, no solamente locales, sino internacionales. Pues aun cuando existe, en su caso, por ejemplo, el convenio de Nueva York, donde se pueden pedir los alimentos en el extranjero, ¿qué significa este procedimiento? Que si el padre o acreedor alimentario está fuera del país donde radican sus hijos o las personas que tienen derecho a percibir alimentos, pues se tiene que seguir primeramente un procedimiento local. ¿A través de qué? Del llamamiento a juicio, pero a través de la aplicación de la Convención de Viena de emplazamientos, exhortos y cartas rogatorias. Es decir, sabemos que ninguna persona puede ser sancionada si no es previamente oída y vencida en juicio. Así, esto implica que debemos de girar o pedir la colaboración internacional al país donde se encuentra el deudor alimentario para que éste a su vez le haga el conocimiento de esta circunstancia de que se está instaurando un juicio en su contra para que proporcione alimentos. Esto se dice así muy rápido, pero llevado a la práctica significa una temporalidad aproximada de más de 3 o 4 meses, puesto que se tiene que llevar una carta rogatoria a las autoridades centrales. En este caso, en nuestro país se llama la Secretaría de Relaciones Exteriores, en muchos países se llama el Ministerio Exterior, en donde se tiene que, en su caso, legalizar o dar certeza a la validez de esta carta rogatoria para que a su vez el país que recepciona esta carta pues dé el visto bueno y la diligencie y llame a juicio. Bueno, y llevado a cabo este procedimiento, pues ¿qué significa? Que en el país de origen o bien se apersona a juicio o bien se sigue el juicio en su rebeldía o, pues sí, se le llama rebeldía cuando no acude a ese procedimiento. Y significa que el juez tiene que dictar una sentencia. Aquí en esta sentencia el juez tiene que dictar una sentencia de condena donde dé certeza, liquidez a esa exigibilidad. Pero aquí viene el siguiente cuestionamiento. Cierto, todos tenemos derecho a una administración rápida, expedita, como lo manejan los diversos tratados internacionales. Pero esta sentencia, ¿en qué ayuda o de qué forma va a ponderar esa necesidad humana de las que estamos hablando? Puesto que se supone que al momento en que un juez tiene conocimiento de una situación alimentaria, tiene el deber de ordenar que se cumpla inmediatamente con esa obligación. Si estamos hablando del derecho interno, pues es girar un oficio a la empresa en donde trabaja para que empiece a descontar de su salario la pensión alimenticia que se está imponiendo. Pero si se trata de una persona que trabaja por su propia cuenta, pues ordenarle que empiece a cumplir con esa obligación el equivalente en días de salario mínimo. Esto se supone a nivel interno para poder ya continuar con el sano y adecuado desarrollo de todos aquellos que son beneficiados de una pensión alimenticia. Cito esto para darnos una idea de lo que es a nivel internacional. Ya tenemos la sentencia a nivel internacional. Hay que hacer otro protocolo, otro formalismo, de acuerdo a esta Convención de Nueva York, para pedir los alimentos en el extranjero. Sacar copias certificadas de la sentencia, en donde se tendrá que establecer y comunicar a través de otra carta rogatoria, a través de una ejecución de sentencia a nivel internacional, a través de los diferentes organismos centrales o órganos centrales, la colaboración de la autoridad correspondiente para que ahora sí se lleve a cabo el descuento alimentario, porque sabemos que un juez no puede rebasar la soberanía de su propio país, ni puede mandar ni fuera de su territorio, o valga la expresión técnica, fuera de su jurisdicción. En ese orden, aquí estamos en presencia de algo que va en contra propia de la propia Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde se está garantizando a nivel internacional esta percepción alimentaria a favor de los infantes. Si tenemos que cumplir con todo ese formalismo jurídico para poder llevar a cabo la implementación del descuento alimentario. Y esto, si está ajustado a la legislación, esta sentencia, si está ajustada a la legislación del país que se le está pidiendo la colaboración, pues lo realizará.
pero si considera que no está ajustado, lo regresará y ahí se tendrán que hacer todos los ajustes necesarios para que se pueda realizar. Reitero, esto se dice fácilmente, pero la pregunta es, ¿en qué momento a nivel internacional se está garantizando y se está subsanando la omisión de ese cumplimiento de esa obligación alimentaria? Eso es algo que tenemos que poner énfasis a nivel local, internacional, para que los organismos correspondientes pues agilicen el cobro inmediato de esas pensiones alimenticias. Pues sea en el caso de nuestro país, la mayoría de los paisanos cruzan la frontera para irse a los Estados Unidos de Norteamérica y pues la pregunta que hacemos muchas veces los sufradores, está en Estados Unidos, ¿y ahora cómo le hacemos para que cobre? Puesto que la mayoría de los paisanos se pasa de manera ilegal. Trabajan de jardineros, de campesinos, de obreros, pero de forma irregular. ¿Cómo podremos garantizar esa pensión alimenticia? Ante esa circunstancia, ante ese escenario, se tiene que hacer algo. Algo que se tiene que proyectar y visualizar de una u otra forma en beneficio de los más vulnerables y respetando obviamente los derechos humanos, tanto del acreedor alimentario como del deudor. Y por lo tanto, reitero, sí, las leyes pueden ser muy ágiles, pueden ser muy eficaces, muy protectoras, pero en la vida práctica, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo esta deficiencia que a nivel internacional no se está dando. Si esto lo vemos a nivel internacional, a nivel macro, vamos a verlo a nivel interno. A nivel interno, si nos encontramos, reitero, con ese aforismo que estamos hablando, de que nadie está obligado a lo imposible y que muchas de las veces los padres dicen, pues como no cuento con trabajo, no estoy obligado a dar una pensión alimenticia. Aquí vemos una situación muy difícil, puesto que los padres, para evitar una cuestión de penal, porque ahí implica una cuestión penal por abandono de familiares, estamos en presencia de una omisión en donde ellos mismos únicamente aportan lo que consideran más benéfico para su capacidad económica, o bien lo que quieren dar para sus hijos. Para que se den una idea, el salario mínimo de un mes en nuestro país equivale a 1,850 pesos aproximadamente, lo que llevado a euros equivale aproximadamente a 600 o 700 euros aproximadamente. Esta circunstancia, ¿cómo puede ser cobrado, cómo puede ser exigible si una persona se niega o en su caso da lo que nada más quiere dar? Ante este escenario, pues la ley establece, ¿sabes qué? Exígelo a través del embargo de bienes o que garantice ese cumplimiento de la obligación alimentaria. Reitero, la ley establece mecanismos, pero que son ineficaces, puesto que aun cuando decretemos el embargo, ellos mismos se decretan en insolvencia con tal de no cumplir con esa obligación alimentaria. Muchas de las veces no se cumple con esta obligación por antagonismos personales, en perjuicio de los niños. ¿Por qué? Porque el argumento que dan en nuestro país es, ¿por qué voy a dar dinero? Ella que trabaje, ella que haga las funciones propias de proveer alimentos, y yo no tengo necesidad de darlo. Si ella puede dar, ¿yo por qué voy a dar más dinero? Esto perjudica. Aquí tiene injerencia otras áreas, no solamente jurídicas, sino trabajo social, inclusive psicológicas, porque esto va a afectar obviamente no solamente la relación entre los propios progenitores, sino de los niños hacia los padres. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Puesto que hoy en día, al entrevistar a un niño para que manifieste su perspectiva a la problemática familiar, señala, yo no quiero ver a mi padre porque es un irresponsable, un incumplido que no me da de comer. Argumentos o diálogos que no son propiamente de un niño. ¿Cómo los obtiene? Bueno, pues otra vez vemos aquí un sentimiento de lealtad de los infantes a favor de la madre, o el propio argumento que escucha de que dice la madre, o bien porque se lo dice directamente la madre al niño y crea con esto pues una separación total o una desintegración de la familia, y el padre dice, bueno, pues si no me quieren, pues no me importa, no le interesa. Y esto que pues está provocando, reitero, está provocando una gran problemática en nuestro país, puesto que ya muchos padres prefieren huir a cumplir en perjuicio de sus hijos.
Y las madres acuden ante los juzgadores diciendo, ¿y ahora qué hago para que cumpla con su obligación alimentaria? Pregunta que no podemos contestar, puesto que es precisamente ante la imposibilidad de cumplir materialmente una sentencia que dice que se debe dar una pensión alimenticia a favor de los hijos, ¿cómo podemos materializarla? Este escenario realmente se está dando en nuestro país de manera frecuente e incluso hay progenitores que aún teniendo otros núcleos familiares dicen, pues sabes que ya no te puedo dar más dinero y pues prefiero darle al nuevo núcleo familiar que a ti. Y esto también está provocando muchos juicios para pedir la reducción de la pensión alimenticia o en su caso la cesación de la pensión alimentaria. Reitero, estas circunstancias salen también del ámbito jurídico para llevarse al ámbito social, cultural, económico y político, puesto que otro argumento que se da es que la situación económica de nuestro país permite decir a muchos que no cuentan con una fuente de empleo y eso es motivo suficiente para no dar una pensión alimenticia y que pues no pueden mantener a sus hijos. Pero eso sí llevan abogados particulares que obviamente cobran sus honorarios, sí comen todos los días, sí se visten todos los días y atienden sus propias necesidades. ¿Cómo podemos obligar entonces a un progenitor de esta índole a que cumpla verdaderamente su obligación alimentaria? Esa sería la pregunta que también sería motivo de reflexión para que se cumpla con la obligación alimentaria a favor de los infantes o de todos aquellos que tienen derecho a percibir estos alimentos. Es importante también destacar que las legislaciones, por muy vanguardistas que sean, por muy avanzadas que sean, siempre serán insuficientes ante la realidad social de cada país o de cada idiosincrasia en donde se lleva a cabo un procedimiento de esta naturaleza, principalmente tratándose de alimentos, puesto que, pues, salvo que se me corrija el foro, no creo que en todos los países existan padres responsables, ni en todos los países también, en sentido contrario, existan padres irresponsables. Por ello, es importante que se haga un mecanismo en nuestro país en el cual de verdad se dé garantía a esa percepción alimentaria y esto también se vea reflejado a nivel internacional, pues en uno y en otro de los casos que acabamos de señalar a nivel local y a nivel internacional, las leyes, por muy eficaces que sean, reitero, no se está cumpliendo con esa finalidad de otorgar esa pensión alimentaria a favor de los hijos. Todos los rubros que implican los alimentos no son satisfechos, puesto que la realidad social de nuestro país es que una pensión equivalente a un salario mínimo apenas cubriría aproximadamente 7-8 días de alimentos. Y eso estamos hablando únicamente de un infante. Imagínense si estamos hablando de un grupo de 3 hijos o 5 hijos que en nuestro país todavía se da, en donde, para caso particular, hay un progenitor que tiene 5 hijos con un matrimonio, 2 con otra persona y otros 2 con una tercera persona. Estamos hablando de 9 integrantes en donde no puede dar más que 500 pesos para cada núcleo familiar. 500 pesos que son insuficientes y divididos entre todos y cada uno de los miembros, pues no alcanza una cantidad ínfima aproximadamente diaria de 15 pesos diarios. Cantidad que a nuestra realidad económica de nuestro país no alcanza ni siquiera más que para un litro de leche. Y un litro de leche no sería suficiente para mantener a un niño en su escuela, en su ropa, en sus cuestiones diarias. Bien, bajo esa temática es importante que el derecho familiar en la cuestión de alimentos se deba ver a nivel multidisciplinario, ya no solamente desde el punto de vista estrictamente jurídico. Tenemos que invitar a otras ramas sociales, como sería pues también trabajo social, economía y política, para que se hagan lineamientos correspondientes para crear una normatividad acorde a la realidad de exigibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria, puesto que hoy, aun cuando exista una legislación local, sea federal o a nivel estatal, la misma es insuficiente. Es necesario que se recapacite por parte de los legisladores de nuestro país en un mecanismo y en un procedimiento más eficaz en cuanto a la exigibilidad de la obligación alimentaria, puesto aun cuando exista el tipo penal de abandono de familiares, de nada serviría llenar cárceles si no se cumple con la finalidad de satisfacer lo más apremiante, que es vivir todos los días.
y máxime tratándose de infantes o con niños con capacidades diferentes. Desafortunadamente, la cuestión de los infantes a nivel con capacidades diferentes, dice nuestra Suprema Corte que se debe de prevalecer o incrementar la pensión alimenticia. ¿Pero esta realidad se cumple? No, no se cumple, puesto que los progenitores no quieren dar un peso más, independientemente de que los niños cuenten con padecimientos o enfermedades específicos. Únicamente quieren dar lo que quieren dar y no más. Y esto, pues, realmente es un impedimento para el juzgador. El juzgador podrá reflexionar jurídicamente una sentencia y condenar, pero de ahí a que se cumpla con la finalidad de la sentencia dista mucho, puesto que podemos dictar miles de sentencias condenando al pago de una pensión alimentaria, pero no se puede materializar ante una realidad social que no tiene los mecanismos suficientes y vastos para que esto se lleve a cabo. El procedimiento que actualmente rige en nuestro país, en la mayoría de las entidades, es precisamente la oralidad, en donde la inmediatez del juzgador ante las partes pues tiene gran relevancia, y es ahí donde nosotros tenemos un mayor conocimiento de la realidad social de las partes, porque el juez escucha directamente a todos los que son participantes del procedimiento, como es el caso de la madre y el padre, y donde obviamente vemos el antagonismo que existe y es real entre ellos y en perjuicio de los hijos. Y en ocasiones las madres se utilizan como escudo humano a los niños para obtener beneficios que no les corresponden y que implica la omisión del padre a renunciar en su caso, a ya no ver a sus hijos o simplemente no otorgar lo necesario o el nivel de vida que estaban acostumbrados, y anteponiendo obviamente el interés superior de sus hijos. Desafortunadamente, también nosotros no contamos con mecanismos para poder establecer una situación viable y solucionar esa problemática que existe entre los progenitores, en donde parece ser que el factor económico es el predominante en una problemática de esta índole. Bien, bueno, pues para concluir esta exposición breve, quisiera establecer rápidamente que los alimentos en nuestro país, en todas las entidades federativas, están regulados en todos los códigos civiles y a nivel federal. La definición es la misma, en donde cubren los mismos elementos, pero reitero, la realidad está siendo desfasada. No se cumple con la obligación alimentaria por parte de los progenitores cuando esto debería ser así. Es obligación de los padres tomar conciencia de que un hijo implica una gran responsabilidad y de que no solamente es traerlo al mundo y decirse padre. Y terminaría esta exposición con la frase que dijo en su ocasión el Papa Juan XXIII. Cualquiera puede decirse padre, cualquiera puede ostentarse como padre, pero no cualquier hijo puede señalar que tiene un verdadero padre. Así las cosas, yo agradezco la atención que me prestaron a esta breve exposición, que debe ser muy amplia, pero de verdad agradezco la invitación que se hizo hacia mi persona, y bueno, pues estamos a sus órdenes siempre aquí en nuestro país, México. Muchas gracias.